Hola, muy buen día para todos. En este nuevo video nos vamos a centrar en un tema muy importante en ajedrez, que es el ataque. Vamos a aprender cuándo debemos atacar, cómo hacerlo y la relación que el ataque tiene con los principios estratégicos básicos. Que bueno, ya lo hemos analizado en un video anterior y que bueno, si alguien por casualidad no ha visto ese video, les recomiendo que lo vean, porque bueno, de esa manera este video en particular les resultará mucho más didáctico. Para poder analizar el ataque vamos a ver una partida del gran Emanuel Lasker. Decir que bueno, Emanuel Lasker fue básicamente el campeón que derrotó a Steinitz, ¿sí? El campeón mundial que más años lleva en la retención de un título, 27 años. Y bueno, el estilo de este jugador es básicamente completo, es un jugador muy activo y en el medio juego básicamente desempeña planes muy sólidos y tiene un manejo de finales realmente muy bueno, con lo cual considero que podemos aprender muchísimo de este gran campeón mundial. Así que bien, vamos a comenzar con, bueno, obviamente Porges fue el rival de Emanuel Lasker. La partida se disputó en el año 1984 en Nuremberg y Porges comenzó con E4. Lasker contestó bueno con E5, dominio del centro en la primera jugada. Decir que bueno, cada una de las jugadas que vamos a analizar en este video la vamos a ir obviamente cubriendo basada en los principios estratégicos básicos. De esta manera vamos a corroborar qué jugador cumple los principios, qué jugador no los cumple y por qué. Ahora por ejemplo, si caballo F3, caballo C6 contestó el Lasker, hasta acá está todo perfecto, ambos jugadores desarrollan sus piezas, no pierden tiempos en la apertura, con lo cual tiene que ser muy bueno. Ahora alfil B5 entrando en una española fue lo que Porges le planteó a Emanuel Lasker. Y desde este momento vamos a dar la primera consigna para aprender a atacar en ajedrez. Y que va a consistir en una pequeña, fácil y simple pregunta, que es la siguiente: ¿de qué manera puedo atacar o capturar algo en el campo del oponente? Y aquí tenemos que tener en cuenta las dos palabras que están resaltadas en color, que son la palabra atacar o capturar, ¿sí? Son muy importantes, que de hecho lo vamos a ir recalcando conforme avance la partida, porque realmente son ideas que nos van a ayudar a encontrar las jugadas de ataque, que de hecho bueno, es uno de los problemas que los jugadores principiantes tienen, ¿sí? Pierden este tipo de jugadas que están quizás en algunos casos escondidas o en otros casos no tanto, pero bueno, el jugador principiante no tiene la capacidad de poder encontrar estas jugadas y generalmente tiende a perder tiempos y deja escapar posibilidades de obtener ventaja, ya sea en la apertura o en el medio juego. Así que bueno, vamos a regresar a la partida y vamos a ver cómo esta sencilla pregunta funciona muy bien ya desde la apertura. Por ejemplo acá, si nos ponemos a ver qué jugada puedo realizar que ataque o capture algo, vamos a darnos cuenta de que existen dos jugadas. Una es A6, que ataca el alfil de B5, y la otra es la jugada caballo F6, que ataca el peón de E4. Con lo cual, ¿cuántas jugadas tenemos de ataque en esta posición? Tenemos dos jugadas, y de hecho son dos jugadas muy sólidas. Una se denomina la berlinesa, y bueno, la otra estamos entrando en una línea de que nos transpone la española cerrada, con lo cual aquí Emanuel Lasker opta por la jugada caballo F6 y la berlinesa ataca el peón de E4 y ya desde la apertura Lasker está atacando, con lo cual eso tiene que ser muy bueno, y esta era una de las características que tenía este jugador, era muy activo en cuanto al ataque. Ahora el negro se enrocó y caballo por E4 es la clave, ¿sí? Entonces la pregunta: ¿cómo puedo tomar algo o atacar algo en el campo del oponente? Bueno, y aquí caballo por E4 estoy tomando algo, con lo cual es una jugada teórica, pero como podemos ver todo está basado en la sencilla pregunta que les formulé, y con lo cual ustedes siempre tienen que basarse para poder encontrar las jugadas de ataque. Aplicar esta pregunta en cada una de sus partidas les ayudará a mejorar muchísimo su juego y obviamente van a elevar su rating muy rápido.
Ahora D4 plantea Porges, que bueno, obviamente es una jugada teórica, no tiene ningún problema. Y en este momento Lasker, campeón mundial, 27 años, pero que sin embargo comete una imprecisión. Juega alfil E7. Una jugada que puede parecer lógica, porque desarrollamos, pero es aquí donde quiero aclarar una cosa muy importante y que tienen que prestar atención. ¿Cuándo debo aplicar los principios estratégicos básicos? Es decir, ¿cuándo debería desarrollar piezas menores, sacar todo, enrocarme y conectar las torres? ¿Y cuándo debería atacar? Y entonces la ley que vamos a formular es la siguiente. Primero tengo que encontrar jugadas de ataque en cualquier posición, ya sea en apertura, en medio juego o en final. Primero siempre voy a encontrar las jugadas de ataque. Si yo no tengo jugadas de ataque, entonces recién voy a pensar en desarrollarme. Entonces, si retrocedemos esta posición antes de alfil E7 y analizamos jugadas de ataque en esta posición, nos vamos a dar cuenta que existen dos jugadas de ataques que son muy importantes. Una es la jugada A6 y la otra jugada es caballo D6. Decir que caballo D6 es la línea principal, y ahora podemos darnos cuenta de que aún sin saber apertura, si nos hacemos esta pequeña pregunta, ¿de qué manera puedo tomar o atacar algo?, vamos a encontrar las mejores jugadas en cualquier posición. Entonces aquí, por ejemplo, lo mejor era caballo D6, atacando el alfil, alfil por, peón por, y bueno, ya abrimos nuestra diagonal gracias a esa jugada de ataque. D por E5, ¿sí? Caballo F5, dama por D8, rey por D8, y estamos entrando en una línea principal de la berlinesa, con lo cual, bueno, eso no nos interesa. Solo queremos aprender los aspectos de cómo atacar y cómo encontrar las jugadas de ataque. Así que bien, entonces ya hemos aprendido dos cosas muy importantes. Una, que siempre vamos a intentar encontrar las jugadas de ataque primero, y si no tenemos jugadas de ataque, recién vamos a pensar en aplicar los principios estratégicos básicos que tienen que ver con el desarrollo, etc. Así que bueno, todo lo hemos mencionado en el video anterior de los principios estratégicos. Entonces aquí Manuel Lasker juega alfil E7, y que ya es una imprecisión. Y ahora dama E2 juega Porges, que es una jugada muy buena, porque bueno, obviamente aquí vemos la desventaja de no haber jugado caballo D6, que era una jugada de ataque, porque bueno, el caballo queda tocado, el blanco gana un tiempo con la dama, y bueno, obviamente eso no debería ser bueno para el negro. Ahora está obligado el negro a jugar caballo D6, lo cual es perfecto, ¿sí? Estamos atacando y obligamos al oponente a que juegue alfil por C6, entregando la pareja de alfiles. Y ahora aquí, ¿con qué peón tomamos? ¿Sí? Muy importante ver con qué peón tomamos, ¿verdad? Porque ya, si tomamos con el peón de D por C6, nos vamos a dar cuenta que es un gran error, porque vendría D por E5, y ante un caballo F5 torre D1, y nuestra dama está muy mal ubicada y las negras pasarían a estar con gran ventaja en esta posición, con lo cual lo que hizo Manuel Lasker es tomar con el peón de B, ¿sí? Una opción bastante sólida. Y ahora, ante D por E5, el caballo, ¿dónde puede ir? Bueno, en este momento no tenemos jugadas de ataque, porque primero tenemos que encontrar jugadas de ataque. Si nos ponemos a analizar la posición, no tenemos jugadas de ataque, y además nos están atacando el caballo, con lo cual la única jugada posible no es solo caballo B7, que es la que hizo Lasker, sino también podemos jugar caballo F5, que también es bastante sólida. Caballo B7 tiene una idea muy sencilla, es llevar el caballo a C5 y luego a E6, mejorando la posición de este caballo. Como sabemos, las piezas siempre tienen que mirar al centro, de acuerdo a los principios estratégicos básicos. Y ahora Porges realiza la jugada B3. Y quiero aclarar algo muy importante, porque nos podemos encontrar partidas comentadas donde los comentarios que hagan los autores de los libros quizás no nos sirvan mucho. Les doy un ejemplo. En esta posición, en un libro que encontré, el comentario que hacía era el siguiente: el alfil fianchetado no estará particularmente bien situado, ya que no ejercerá presión sobre la posición negra. Si nos damos cuenta, este comentario realmente es muy pobre,
¿sí? Dado que no nos ayuda a entender por qué la jugada B3 es mala. Entonces, eso básicamente puede llegar a perjudicarnos en cuanto a nuestro progreso. Entonces lo que vamos a intentar hacer aquí es analizar por qué la jugada B3 es un error. Y en primer lugar vamos a darnos cuenta de que, según los principios estratégicos básicos, no debemos realizar jugadas de peón en la apertura, ¿sí?, que no ayuden a desarrollar una pieza. Además, la jugada B3 en teoría ayuda a desarrollar el alfil, pero en este caso no es necesario porque el alfil, como podrán darse cuenta, ya está jugando perfectamente. Tiene una diagonal abierta, se puede desarrollar tranquilamente la casilla E3, que es la mejor, y no necesita desarrollarse por el fianchetto, con lo cual, por esa razón, esta jugada es mala, ¿sí? Porque mueve un peón en la apertura, que no ayuda a desarrollar una pieza, y porque además el alfil desde B2, ¿sí?, estará muy mal ubicado por la razón de que, bueno, obviamente chocará con su peón de E5, que lo hará momentáneamente malo. Así que, bueno, como nos hemos podido dar cuenta, profundizar en los principios estratégicos básicos y analizar cada jugada que hacen los campeones mundiales con los principios nos va a ayudar a progresar mucho en nuestro juego. Aquí, bueno, ¿qué hace Manuel Lasker? Prosigue con el desarrollo, dado que, bueno, aquí no tenemos jugadas de ataque, entonces nos tenemos que enrocar siguiendo los principios estratégicos básicos. Alfil B2, y ahora, bueno, de nuevo tenemos que pensar si tenemos jugadas de ataque o si no tenemos jugadas de ataque. ¿Cómo puedo tomar o atacar algo en el campo del oponente? Bueno, nuevamente no tengo jugadas de ataque, con lo cual tengo que proseguir desarrollando mis piezas. Me doy a dar cuenta que mi alfil de C8 no está jugando, con lo cual tengo que hacerlo que juegue. ¿Cómo puedo hacer que juegue? Con la sencilla jugada D5. ¿Sí? Una jugada que parece mala, ¿verdad? Porque luego de que el blanco haga peón al paso, el alfil de B2 va a adquirir mucha actividad, pero en realidad eso no es tan importante en esta posición, porque, bueno, la jugada de 5 es una característica de la mayoría de las aperturas de peón rey. Por ejemplo, la escocesa, la ruptura temática es de 5, ¿sí? En la española la ruptura temática es de 5, en la italiana también se suele jugar de 5 como ruptura temática, y generalmente cuando el negro logra hacer la jugada de 5 en buenas condiciones, logra igualar con facilidad, como es este caso. Ahora, E por D6, C por D6, y bueno, por lo menos hemos mejorado un poco la posición, tenemos pareja de alfiles, con lo cual eso tiene que ser muy bueno. Y ahora el blanco sigue con caballo BD2, desarrollando una pieza, con lo cual está perfectamente. Y en esta posición vamos a realizarnos la misma pregunta, ¿sí? ¿De qué manera puedo atacar o capturar algo en el campo del oponente? Y bueno, la primera jugada que se nos puede ocurrir es la jugada alfil F5, ¿verdad? Una jugada que ataca el peón de C2, pero la pregunta sería, ¿es una jugada de ataque o no es una jugada de ataque? Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que es muy común confundir una jugada de ataque con una jugada de falso ataque, ¿sí? Esta es una jugada de falso ataque, porque en realidad lo que termina haciendo es que el negro tenga que perder un tiempo, porque ahora, por ejemplo, con la fuerte caballo D4, el que está atacando en realidad es el blanco, no el negro, con lo cual el negro tiene que retroceder a defender el peón de C6, que ha quedado muy débil, y en esta posición el blanco, noten que mejoró su caballo de F3 hacia D4, con lo cual aquí está con una ligera ventaja debido a esta pérdida de tiempo que hizo el negro en esta posición, con lo cual aquí se puede decir que alfil F5 entonces no es una jugada de ataque. Vamos a buscar otra jugada de ataque. Bueno, y si nos ponemos a pensar en la posición, vamos a darnos cuenta de que existe una jugada de ataque, un ataque indirecto, que es la jugada torre E8, una jugada muy buena, ¿verdad? Que ataca a la dama indirectamente y amenaza obviamente una jugada como, por ejemplo, alfil F6, haciendo un ataque a la dama y amenazando el alfil de B2 que está suelto, ¿sí? Con lo cual, bueno, es una jugada de ataque muy buena. Y noten que, bueno, Lasker, cuando no puede atacar, desarrolla una pieza, y cuando puede atacar lo hace, si no pierde tiempo en jugadas pasivas. Ahora, por ejemplo, torre F E1, y podemos notar que, bueno, aquí no puede jugar alfil F6 el negro, porque, bueno, obviamente la torre de E8 está suelta. Y entonces tenemos que volver a pensar en lo mismo, ¿sí? ¿Puedo atacar en esta posición?
Y bueno, si nos ponemos a ver más profundamente, vamos a ver que no podemos atacar, no tenemos jugadas de ataque reales, con lo cual tenemos que desarrollar una pieza. ¿Cuál pieza nos falta sacar? El alfil y la dama, con lo cual vamos a desarrollar el alfil a D7. ¿Sí? Una jugada muy buena, que además defiende la torre de E8 y cumplimos el principio del desarrollo, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, Lasker muy prolijamente va culminando las tareas de la apertura y además va ganando tiempos en el desarrollo, que siempre es muy bueno. Y aquí el blanco juega caballo E4, una jugada mala, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo. Decir que bueno, aquí lo mejor hubiera sido, por ejemplo, caballo C4. Y por ejemplo, si el negro intentara atacar con D5, no podría hacerlo porque bueno, aquí con la jugada caballo E3 ya el blanco habría mejorado mucho la posición de sus piezas. El caballo, en vez de estar en D2 mal ubicado, pasa a estar en E3, un poco más centralizado y avanzado, con lo cual eso tiene que ser bueno. Pero aquí Porge juega caballo E4, lo cual es una pérdida de tiempo. Y entonces nuevamente nuestro pensamiento tiene que ir orientado a esta sencilla pregunta: ¿de qué manera puedo atacar o capturar algo en el campo del oponente? Lo repito muchas veces porque quiero que se quede grabado, porque tienen que hacerlo parte de su memoria, tiene que ser automático, ¿sí? Tiene que surgir de manera automática sin necesidad de que lo piensen. Para eso obviamente tienen que practicarlo muchísimo en cada una de las partidas que jueguen. Entonces ahora, bueno, jugada de ataque que tenemos en esta posición, vamos a ver D5, una jugada muy buena, ganamos un tiempo sobre el caballo y además obviamente cuando el caballo se quite la presión de la torre sobre la dama, que está mal ubicada, va a ser realmente muy desastrosa para el blanco. Entonces ahora la única opción para no perder calidad es la jugada caballo ED2, que cubre ante un posible alfil B4, ¿verdad? Que vendría del negro atacando la torre, con lo cual el caballo en D2 cubre esa amenaza directa, pero no puede cubrir todo porque ahora nuevamente vamos a pensar de qué manera puedo tomar o atacar algo en el campo del oponente, y entonces alfil A3 ataca el alfil suelto de B2 y también ataca la dama, una jugada totalmente agresiva y de ataque pleno. Y ahora el blanco juega la jugada alfil E5, ¿sí? Una jugada única, no tiene otra posibilidad. Y ahora nuevamente la misma pregunta, y entonces la jugada F6 es una jugada de ataque, ¿verdad? Una amenaza nuevamente. En cada posición, en cada jugada de Lasker, ¿sí? Notamos que siempre busca jugadas de ataque, no hace pérdidas de tiempo. Dama A6, un recurso que bueno, parece que el blanco logra salvarse, ¿verdad? Nos está atacando dos piezas sueltas. Pero bueno, nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿De qué manera puedo tomar o atacar algo? Bueno, sencillamente tomar F por E5. ¿Sí? Estamos tomando con F por E5, una jugada muy buena, obtenemos un centro excelente de peones. Y aquí, bueno, la mejor jugada es dama por A3, dado que por ejemplo, ante una jugada como dama por B7, nuevamente pensamos la misma pregunta, E4 atacamos, y por ejemplo, si dama A6, alfil B2, nuevamente atacamos, torre B1, alfil F6, y resulta que el caballo de F3 ha quedado totalmente atrapado y es una posición completamente ganadora para el negro. Así que bueno, por esa razón la jugada dama por A3 es la mejor posibilidad que tiene el blanco. Y bueno, nuevamente la jugada E4 es buena y funciona también en esta posición. Atacamos el caballo de F3. Y ahora, por ejemplo, si caballo D4, nos volvemos a hacer la misma pregunta, que no la quiero volver a repetir para no ser tan redundante. Y vamos a notar que existe una jugada que desarrolla y ataca a la vez, y con esto terminaríamos la apertura, ¿verdad? Y que es la jugada dama F6. Atacamos el caballo suelto de D4, completamos la apertura porque hemos sacado todas las piezas y hemos conectado la torre, y ya estamos listos para empezar el ataque en el flanco de rey, que precisamente es el lugar donde tenemos ubicada la mayor cantidad de nuestras piezas. ¿Qué juega aquí el blanco? Juega, bueno, la jugada C3, le da sostén al caballo, y ahora nuevamente la misma pregunta que ya he mencionado muchas veces, y nos vamos a dar cuenta que jugadas de captura en este momento no tengo, pero sí tengo jugadas de ataque, como por ejemplo la jugada torre F8. ¿Qué amenazo? Amenazo el peón de F2, lo cual es una amenaza seria, porque además ganaría el caballo de D2, con lo cual aquí obliga a jugar F3 por parte del blanco.
Se podrán preguntar qué pasa ante una jugada como torre F1. Bueno, como no tengo jugadas de captura, tengo que buscar amenazas. Y en esta posición, tengo la amenaza dama G5, ganando un tiempo, atacando el caballo, mejorando la posición de la dama. Y ante un dama C1 para defender el caballo, la jugada alfil H3 es letal, terminaría ganando la torre de F1, con lo cual aquí es una posición ganadora para el negro. Y ante una jugada como F3, nuevamente tenemos la amenaza dama G5, una jugada que gana un tiempo, ataca el caballo de G5 y la amenaza de alfil H3 ya se hace latente. En esta posición, dama C1 es lo que juega el blanco. Y aquí nuevamente nos vamos a plantear qué jugadas puedo hacer que amenacen o ataquen algo en el campo del oponente. Y bueno, aquí tengo dos posibilidades de atacar. Una es jugar un alfil H3 y la otra es la que jugó Lasker, que es la mejor porque es mucho más agresiva, que es la jugada caballo C5, una jugada que mejora la posición del caballo, amenaza caballo D3 haciendo un doble a la dama y a la torre, y realmente es muy molesta esta amenaza. Ahora caballo F1 juega el blanco, nos amenaza nuestra dama de G5. Y bueno, en esta posición la pregunta es, ¿podemos cambiar damas o no podemos cambiar damas? Y la respuesta sería que no, dado que si estamos atacando no debemos cambiar piezas, debemos mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero para que de esa manera podamos aprovechar, ¿sí?, la ventaja que tenemos en el ataque. Entonces aquí jugamos dama G6, ¿sí?, una jugada, y seguimos amenazando la jugada caballo D3, que es una jugada letal. Torre E3 se sale de la amenaza. Y ahora nuevamente, ¿de qué manera puedo tomar o atacar algo? Bueno, en este caso tengo la opción de tomar con E por F3, pero no parece tan agresiva. En su lugar, la jugada caballo D3 es mucho más agresiva, tocando la dama, ¿verdad?, atacando la dama y ganando una posición mucho más activa del caballo. Entonces ahora dama D1, y nuevamente tengo que el razonamiento funcionar en cada una de las jugadas que yo realice, ¿sí? En la jugada caballo F4, nuevamente amenazo el punto G2, amenazo mate, si estoy atacando el rey contrario, con lo cual cada jugada de Lasker siempre va a tener una amenaza y esto es realmente muy bueno. Si ustedes tienen la capacidad de poder encontrar jugadas de ataque más seguido, obviamente la calidad de sus partidas van a progresar y realmente van a obtener victorias muy buenas. Aquí por ejemplo caballo G3 cubre el mate, que fue lo que hizo Porges, y ahora nuevamente, ¿sí?, ¿cómo puedo tomar o atacar algo en el campo del oponente? Puedo hacer E por F3, pero parece que esto ayuda al blanco. Además no deberíamos romper la tensión, ¿verdad? O sea que no deberíamos tomar, porque generalmente tomar lleva a posiciones donde, bueno, ayuda al rival. En este caso, por ejemplo, al tomar en F3 ayudaría que, bueno, mejore la posición de la dama o la torre, con torre por F3, y bueno, eso no sería realmente productivo para nuestra posición, o al menos no es lo que queremos lograr. Por esa razón aquí la jugada de ataque que tenemos es la jugada H5, una jugada muy fuerte que amenaza al caballo de G3, que es la defensa contra el punto G2, y bueno, obviamente renueva la amenaza de mate en el punto G2 luego de jugar H4. ¿Qué juega aquí el blanco? Caballo de D a E2, toca el caballo de F4, y entonces aquí nuevamente tenemos que pensar en jugadas que amenacen algo, ¿sí?, que ataquen algo en el campo del oponente o que capturen algo. Jugadas que amenacen algo básicamente no tenemos, pero jugadas que capturen algo tenemos dos, ¿sí? Tenemos dos jugadas que capturen algo lógicas, caballo por E2 y caballo por G2. La jugada que hizo Lasker es caballo por G2, una jugada muy bonita, ¿sí?, un sacrificio, pero notemos que el sacrificio no es tan impresionante cuando tenemos este sistema de pensamiento, estas preguntas elementales, pero que nos van a ayudar muchísimo en el ataque. Rey por G2 y ahora la jugada E por F3 jaque. Torre por F3 y ahora nuevamente jugadas que ataquen o capturen algo. Bueno, aquí la jugada alfil H3 es una jugada de ataque.
Recordar que jugadas de ataque no son solo las que capturan o atacan algo, sino también las jugadas de jaque. ¿Sí? Las jugadas de jaque también son jugadas de ataque. Alfil H3, rey por H3 y la jugada dama G4. Nuevamente atacando al rey y amenazando recuperar con jaque en F3. Rey G2, dama por, y ante un rey G1, ahora nuevamente pensamos con la misma pregunta. Si nos hacemos la misma pregunta siempre y vamos a darnos cuenta de que la sencilla H4 nuevamente está amenazando algo. ¿Sí? H4 amenazamos el caballo y por ejemplo ante un caballo H1 aquí existe la fuerte dama E3, donde bueno, aquí Porges dejó de sufrir, terminó abandonando y bueno, realmente Lasker creó una partida de ataque muy buena. Así que bueno, como nos hemos podido dar cuenta, es muy fácil de atacar cuando uno tiene el sistema de pensamiento correcto, pero lo que deben recordar siempre es primero establecer el ataque como la jugada primordial que tienen que realizar. Primero intenten encontrar siempre las jugadas de ataque porque son las más importantes en ajedrez. Si es que no tenemos jugadas de ataque en una posición determinada, entonces bueno, tenemos que pensar en los principios estratégicos básicos, es decir, en desarrollar piezas, en mejorar la posición de una pieza y llevarla a una mejor casilla o algo por el estilo. Así que bueno, espero que este video les haya sido muy instructivo y que bueno, hayan podido ver cómo los principios estratégicos básicos se relacionan con el ataque y cómo los principios estratégicos básicos están presentes en cada una de nuestras jugadas. En un segundo video vamos a analizar una partida de Komodo, ¿sí? Obviamente un módulo de análisis realmente muy potente y donde veremos cómo este poderoso motor aplica esta idea a la perfección. Vamos a ver cómo en pocas jugadas destruye a otro motor holandés muy potente, ¿sí? Pero bueno, obviamente aplicando este pequeño sistema de pensamiento que consiste en esa pequeña y simple pregunta de cómo puedo atacar o capturar algo en el campo del oponente. Bueno, nos vemos y espero que les haya gustado el video.